Después de tantos proyectos chafas que Marvel Studios nos ha entregado en esta fase 4, yo no creía en la posibilidad de que en esta sacaran una película a la par de sus fases anteriores. Pero Black Panther me dejó sin palabras. De principio a fin, fue la película que más disfruté de la fase 4. Me atrevería a decir que es la mejor de esta. Hoy te vengo a contar mi opinión y un pequeño resumen de Black Panther Wakanda Forever. Ok, ¿por dónde empezar con esta película? Sinceramente, tenía miedo. No sabía qué podía esperar. No quería que con esta fase 4 arruinaran a Black Panther. No es ningún secreto que la calidad de esta fase ha sido un poco mediocre. A mí, Black Panther 1 me encantó. Entonces, entre esta fase 4 chafa y el triste fallecimiento de Chadwick Boseman, no sabía cómo manejarían a este personaje. Pero wow. Hicieron un excelente trabajo. Y les voy a decir por qué creo que funcionan estas películas de Black Panther. En estas, no solamente vemos la historia de Black Panther, también es la historia de Wakanda, una nación que por años pasó escondida del mundo. Entonces, ahora que se reveló, aparte de que exploramos Wakanda, estamos viendo constantes conflictos políticos que tiene esta nación. Cómo tienen que adaptarse al mundo exterior siendo ellos más avanzados y siendo considerados una amenaza. Y dentro de todo esto está su ejército tecnológicamente avanzado y su protector, que es la Pantera Negra. Entonces, como que en estas películas tienen buenos conflictos que presentar, son interesantes, y si consigues a un buen director que los adapte, salen estas grandiosas películas. Que sí tienen sus fallos, pero después de lo que ha sido esta fase 4, sí se sintió un buen respiro ver Black Panther. Es una historia entretenida, y en esta segunda película, aparte de que seguimos conociendo Wakanda, nos meten otra nación, Talocan, de donde viene Namor. Entonces es muy disfrutable esta película. Pero empecemos con el principio. Black Panther comienza con algo que creo que muchos ya esperábamos. Empiezan contándonos qué pasó con el rey T'Challa. Como ya sabemos, tristemente el actor que daba vida al rey T'Challa, Chadwick Boseman, falleció hace 2 años. Y quedaba la incógnita de qué pasaría. ¿Se habría un recast o qué harían con el personaje? Y bueno, desde el minuto 1 nos lo presentan. El rey T'Challa murió a causa de una enfermedad desconocida. En un intento desesperado, Shuri trató de recrear la flor con la que se convertía en la Pantera Negra, que como recordamos, Killmonger la quemó toda en la primera película. Al fallar en esta, el rey muere y le dedican el principio de la película a Chadwick. Le hacen su funeral, todos sufren su pérdida, la intro de Marvel es preciosa recordando sus momentos como la Pantera Negra en el MCU, hay mucha nostalgia. Después de esto, pasa un año del fallecimiento del rey, y como les decía al principio, vemos algunos de los conflictos políticos que tiene Wakanda con el mundo. Y el principal problema es el Vibranium, el metal más fuerte del mundo que solo se encuentra en Wakanda. El mundo tiene miedo del poder que tiene esta nación, pero todo cambiaría cuando un científico crearía un taladro para detectar Vibranium. En una misión buscando encontrarían Vibranium en el fondo del mar, lejos de Wakanda. Y estos agentes de la CIA serían atacados, por lo que ellos creían que eran los wakandianos. Pero no. Esta es la primera presentación de Namor y Talocan. Desde ese momento demuestra lo poderosos que son. La fuerza de Namor, con esa simple escena, nos hacen ver qué tan fuerte es. Y se ve increíble. Su forma de pelear, la manera en la que vuela, me encantó. Namor ya es de mis personajes favoritos. Pero ahorita hablamos de él. Namor, al darse cuenta de que el Vibranium ya puede ser detectado, teme por su nación, ya que ellos están escondidos lejos de todo. Y va a Wakanda para hablar con la reina, pedirle que sean aliados y pedirle que encuentre al científico que creó ese taladro, porque tiene que morir. Shuri y la reina, asustadas de que Namor pudo burlar sus defensas sin ser detectado, van en busca del científico para entregárselo. Y ahí descubrimos que quien creó ese taladro fue nada más y nada menos que Riri Williams, la mismísima Ironheart, una niña genio que creó este taladro. Entonces, Shuri y Wakanda deciden proteger a esta niña. Y sinceramente me gustó este personaje. Había visto que estaba recibiendo algo de hate. El personaje es muy bueno, es carismático, cae bien, se nota que es una genio. Y nada más, sentí mucha nostalgia verla con su traje de Iron Man, pensando como él, los movimientos, muchas cosas eran muy parecidas. Y sí me ganó el sentimiento al ver estas escenas. Después de esto, hay una escena donde Namor le cuenta su historia a Shuri. Al parecer los Talocanes obtuvieron sus habilidades muy similar a la Pantera Negra de Wakanda. Con una flor se convirtieron en estos seres azules que ya no podían respirar aire, sino agua. La madre de Namor, justo antes de tomar la planta, estaba embarazada. Y Namor nació como que mitad de mitad. Forma de humano con la capacidad de respirar bajo el agua. Y nos lo confirma. Es un mutante. Él mismo lo dice. Nací con alas en los pies que me dan la capacidad de volar. Soy un mutante. Sentí
una emoción porque ya los mutantes son una realidad dentro del MCU. Cada vez los mencionan más. Kamala Khan ya es una mutante. Ya tuvimos a Charles Xavier. Hugh Jackman ya regresa como Wolverine en Deadpool. Por ahí se rumorea que va a salir Mobius. Entonces ya los mutantes son una realidad. Ya solo falta que los presenten bien. Pero bueno, después de contarle su historia a Shuri, diciéndole que envejece más lento, contándole sus habilidades, cuenta el origen de su nombre. Cuando su madre murió, él la iba a enterrar en su tierra, donde ella nació. Pero cuando llegó se encontró algo muy diferente. Y vemos un cacho de la historia de México, la conquista española. Al ver la esclavitud y el maltrato a la gente, decidió atacarlos, y un sacerdote lo maldijo. Le dijo que era el hijo del diablo y que era el niño sin amor. Y de ahí nació su nombre, Namor. Me gustó este detalle porque sí es muy de mexicanos ponernos apodos combinando frases, creando nuevas palabras inventadas. Aparte de todo este toque de que Namor sea mexicano, comparándolo con la serpiente emplumada, el pueblo de Talocán, que es la cultura maya pero bajo el agua, me pareció grandioso. Un increíble espectáculo visual. Namor ya se puso en el top 5 mejores personajes de Marvel. Continuando con la historia, Shuri, al negarse a entregar a Riri Williams, Namor decide atacar a Wakanda, matando a la reina, demostrando su poder, haciendo temblar a Wakanda, la nación más fuerte del mundo, destruyéndola. Les dice que tienen que decidir si serán aliados o enemigos de Talocan. Entonces, Shuri, siendo la nueva reina, se prepara para combatir a Namor. Buscan sus debilidades, logran recrear la flor de la Pantera Negra. Y un toque inesperado fue que Shuri, al tomar la flor de la Pantera Negra, vio a Killmonger. No me lo esperaba, me sorprendió, fue un buen toque. Killmonger también es un personaje increíble. Y bueno, Shuri se convierte en la nueva Pantera Negra. Me encantó Shuri como la Pantera Negra, su traje es espectacular y sin duda está a la altura de T'Challa. Al final hay una pelea épica entre Wakanda y Talocan, entre Black Panther y Namor, donde los dos terminan destrozados, pero al final logran llegar a un acuerdo y quedan en paz por el momento. Y aquí termina la película. La escena postcréditos nos dejó algo muy interesante. Como vimos en la película, Nakia, quien era el romance de T'Challa, había dejado Wakanda para ir a vivir a Haití. Shuri un día va a visitarla y ahí nos enteramos que esta tiene un hijo del mismísimo T'Challa. Este se alejó de Wakanda porque T'Challa no quería que su hijo viviera bajo las presiones del trono en Wakanda, quería que viviera tranquilo. Pero entonces ahora este nuevo T'Challa es el nuevo heredero al trono de Wakanda. Me gustó que le pusieran el mismo nombre porque así no hay polémicas de recast y en un futuro este T'Challa puede ser el nuevo Black Panther. Pero creo que será un futuro muy lejano porque ahorita todavía es un niño, no puede ser la Pantera Negra. Pero si me tuviera que quedar con algo de la película, más allá de que me encantó la nueva Pantera Negra, la película estuvo genial. Sin duda, Namor y Riri Williams fueron lo que más me gustó de esta. Los orígenes mexicanos de Namor, la historia de Talocan, el cómo manejaron a Namor como si fuera Kukulcán, la serpiente emplumada, que es como Quetzalcóatl, el dios de la cultura azteca, fue increíble. O sea, no sé cómo describir lo emocionante que fue para mí. Tenoch Huerta como Namor hizo una muy buena actuación. No pudo haber mejor Namor que este. Ya quiero ver el futuro que tendrá este personaje con los Vengadores, si tendrá la misma relación que tienen los cómics con los Cuatro Fantásticos. Me emociona conocer el futuro que le depara a este personaje. Y a Talocan, que como ya vimos, son una potencia equivalente a Wakanda. Y me encantaría verlos pelear junto a los Vengadores contra una amenaza nivel Thanos. Y Riri Williams también fue un personajazo, su introducción fue muy buena, es muy carismática, se nota lo inteligente que es y como les decía, verla con el traje de Iron Man, sus movimientos, su inteligencia, es mucha nostalgia. Iron Man es creo que mi personaje favorito y creo que Riri Williams es una excelente sucesora. Después de ver su participación en Black Panther, tengo más ganas de ver su serie, espero no la arruinen como ya lo han hecho con estas últimas series que han salido. En conclusión, Black Panther Wakanda Forever fue una buena película, la mejor para mí de la fase 4, la disfruté de principio a fin, introdujeron unos personajes excelentes, las peleas fueron espectaculares, me emociona el futuro que va a tomar el MCU y con Black Panther como que regresó mi fe en este universo. Esperemos la fase 5 siga este camino que tomaron y nos entreguen contenido de calidad. Mi calificación final para Black Panther es de 8.5. Sin duda la disfruté demasiado, la quiero volver a ver, voy a ir a volver a verla todo este mes y lo que esté en el cine. Pero lo que me interesa saber es a ti qué te pareció esta película. ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció, Namor? Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios para debatir más sobre esta increíble película. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en otro video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.